Buenas noches amigos, bienvenidos a este nuevo envío de Seguridad y Sociedad. Esta noche hemos querido tratar una problemática que no es muy conocida, que es de alguna manera lo que se denomina la geoeconomía. Y para eso, para este tema tan poco sabido, tan poco conocido, hemos convocado a un especialista en la materia de fuste y de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es el licenciado Pablo Kornblum, que hoy nos visita. Pablo, le agradecemos la visita, que es especialista justamente en economía y en relaciones internacionales. Muchas gracias. Ya en el banquillo el programa viene con la pregunta difícil. ¿Qué es esto de geoeconomía? A ver, definámoslo. Tiene que ver básicamente con todas las cuestiones, digamos, en el cual los actores estatales y no estatales avanzan en la economía global. Digamos, entremezcla economía, política y, por qué no, cuestiones que tienen que ver con la sociología, cuestiones que tienen que ver con la cultura y la religión, que se entremezclan en lo que en los libros se denomina interdependencia compleja y hacen que, digamos, todas estas cuestiones, sobre todo con base en la economía, impacten sobre los diferentes actores en el sistema mundo. Qué interesante, porque esto nos da pie a ir desmigajando la hoja para ir viendo los distintos aspectos que mencionaba, ¿no? Sobre el terreno. ¿Cuál es el terreno en este momento? El terreno más cálido del globo, diría yo, es Medio Oriente. ¿Qué pasa con los distintos actores del drama de Medio Oriente, concretamente Siria, Irak, el Líbano y de alguna manera Turquía e Israel? ¿Cómo impacta el conflicto armado en esos distintos países de acuerdo a la crisis como se va desarrollando hasta ahora, ¿no? Bueno, básicamente lo que tenemos acá es un tema, digamos, digamos, si lo vemos desde la perspectiva geoeconómica, tenemos un tema económico. Siempre el petróleo y Medio Oriente han estado asociados. Y hemos visto la crisis de la OPEP en el año 73 y otras más que han demarcado el sistema económico global. Y eso tiene un impacto directo, y eso es lo primero que tenemos que ver a nivel macro. Luego, por supuesto, tenemos las cuestiones de tinte religioso, cultural y demás, y cómo se posicionan las diferentes alianzas entre los actores menores y los actores más importantes, cómo juegan en la región Estados Unidos, Rusia, China y demás. Entonces, en ese sentido, ahí podemos jugar con el tema de la geoeconomía. Entendemos que hay actores con muchos intereses de todo tipo, pero sobre todo con el eje económico para empezar, para entender, digamos, su advenimiento hacia la región. De eso justamente podemos hablar cuando hablamos de la política del Daesh, de la toma de territorios y sobre todo de campos petrolíferos, ¿no? Esto nos remite a la madre de las batallas de Saddam Hussein con los campos petrolíferos de Kuwait. Acá me parece que el petróleo, la venta en el mercado negro del petróleo, la pérdida de los principales pozos petroleros a la mano del conflicto táctico militar en el terreno, y esas compras que a veces no se comprenden, valga la redundancia, de Turquía, que de pronto contrabandea petróleo, pero sin embargo funge como un opositor al Daesh. Creo que el tema básicamente pasa por ahí. Y si en un futuro el Daesh va perdiendo la capacidad operativa del manejo de los pozos de petróleo, además del contrabando humano de las armas, esto indudablemente, casi una pregunta retórica, pero indudablemente va a repercutir negativamente en su capacidad operativa, ¿verdad? Esto se ve todo en claro Medio Oriente. Está con el tema del Daesh, por supuesto, confirmo lo que usted dice, o sea, es algo racionalmente ilógico, pero esto pasó en el Líbano y la destitución del expresidente Gaddafi, bueno, con su asesinato. Lo mismo pasa también el tema de las alianzas que hay. Uno muchas veces no sabe, digamos, para el público medio, pero digo, las alianzas que tiene Arabia Saudita, después, digamos, que tienen en términos de cómo financian ciertos grupos terroristas, por ejemplo, que después se encuentran atentados en Europa. Digo, hay una complejidad económica, política que tiene que, digamos, que da por entender, digamos, que hay, digamos, todo esto genera, digamos, un escenario en el cual los análisis son fundamentales y por ende este tema de la geoeconomía se ha vuelto tan importante a nivel internacional. Pero realmente yo descubro este tema de la importancia de la geoeconomía de la mano de estas cuestiones táctico-militares, a las cuales uno sí puede estar más acostumbrado,
pero pareciera que si nos quedamos con solamente lo táctico o lo estratégico en el plano militar, estamos rascando solamente la superficie. Y de pronto descubrimos que hay todo un pozo de petróleo en cuanto a la geoeconomía, que es importantísimo, que es lo que le costó a Gaddafi su vida, y de pronto la instalación del Daesh allí también, y lo que en este momento está haciendo que facciones en pugna de los distintos sectores que de alguna manera Estados Unidos prohija o de pronto Rusia apoya, estén luchando por territorio, pero en realidad lo que están luchando es por el control de los pozos petrolíferos, ¿es así? Exactamente, el tema de volvemos a lo mismo, los recursos naturales es la gran pelea. Y fíjese, sino también cuáles son los principales ejes, las principales variables económicas mundiales, los commodities y qué más, el negocio ilegal. Y el negocio ilegal, que aparte de, digamos, la prostitución y el narcotráfico, ¿qué tenemos? La venta ilegal de armas, que eso es fundamental en el PBI global, no en el PBI regional o nacional. Por lo tanto, tenemos pozos petroleros, digamos, cambios en los precios que pueden generar que un país se torne, digamos, que es dependiente de los productos, digamos, dependiente del petróleo, como son la mayoría del mundo. La mayoría de los países del mundo no son productores, necesitan importar petróleo, se vean claramente afectados. Y por otro lado tenemos que ciertos países con gran potencial militar, que son productores o digamos, fabricantes de armas, lo que hacen es, digamos, llenan sus arcas a través de esto. Entonces, tenemos esta cuestión geoeconómica de alianzas entre actores estatales y también no estatales que participan en el comercio mundial de este tipo de, digamos, de variables legales, como podría ser la venta de petróleo, pero ilegales también, como el comercio de armas que no pasa por el Estado, se tornan fundamentales. Fundamentales desde todo punto de vista y son los que de alguna manera han generado muchas guerras, como la guerra de secesión de Yugoslavia. También tiene mucho que ver esto de los sin tierra, como el Kurdistán, la Palestina, de pronto, o los palestinos en este caso, la Cisjordania, la Franja de Gaza, el border del Líbano. Concretamente, muy conciso, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista económico, Israel de alguna manera por todo este conflicto se ve afectada? A ver, Israel tiene un blindaje, y un blindaje que tiene que ver con dos cuestiones. El primero, con el apoyo económico de los Estados Unidos. Israel, más allá de, digamos, de su funcionamiento geopolítico regional, sabe que tiene ingresos ingentes entre 5.000 y 10.000 millones de dólares por año de Estados Unidos, solo por el hecho de ser su base, su aliado en la región. Por otro lado, Israel está blindado económicamente en términos de, digamos, su propia política económica, que tiene que ver con la exportación de la producción y exportación de tecnología de punta. Por lo tanto, digamos, más allá de la cuestión del comercio regional, que por supuesto tiene impactos, digamos, cómo se provisiona de materias primas básicas y demás, o del mismo de agua y el problema con Egipto y etcétera, etcétera, lo que tenemos acá es un mercado israelí que económicamente, digamos, depende de Estados Unidos y de exportar sus conocimientos tecnológicos en términos de telecomunicaciones, de programación y demás. Entonces está como en un cierto blindaje que en eso, en términos económicos, además de una política macroeconómica bastante prudente que ha tenido Israel en los últimos 30 años, se ve que no le ha afectado y vemos que Israel es un país pujante, por supuesto, mucho más que los mayoría de los países de la región. Sí, hay una neta descompensación en cuanto a las posibilidades económicas. Es más, hay que mencionar Israel en este momento, o una empresa israelí está dando un paso fundamental en la producción de agua potable, que es la gran aventura, la futura guerra del agua que se habla. Hoy por hoy en Israel se ha desarrollado una suerte de potabilización del agua u obtención del agua a partir del aire. Esto es importantísimo, ¿no? Por condensación. Ya no hay que desalinizar con plantas caras, sino se potabiliza el agua. Esto sirve por ahora para fines militares, para abastecer tropas, pero esto ya se está colocando en el mercado en forma muy tímida para zonas de desastres, donde lo primero que falta es el agua potable. Así que en ese sentido la tecnología de punta, como decía el licenciado, me parece que hace que además del blindaje de Estados Unidos, Israel tenga una posición muy sólida, que no haga de alguna manera temblar sus cimientos. Y con respecto al yihadismo, me parece que casi estamos hablando de términos del pasado, ¿no? Porque de todas maneras esto es un movimiento que no tiene demasiadas posibilidades de perdurar y creo que va a haber una implosión. Ahora, de producirse esa implosión del Daesh, ¿qué va a pasar en términos económicos con el petróleo de la zona?
el petróleo va a ser fuente de disputa por otros estados, otros actores estatales y no estatales, porque estas tribus, digamos, de alguna manera religiosas que aparecen por diferentes cuestiones geopolíticas alrededor del mundo, digamos, que está pasando, han implosionado y han aparecido otras, con otros nombres por ahí, que se disputan lo mismo. Se disputan estos recursos para poder, en base a ellos, no es una cuestión actual, no es una cuestión religiosa, sino una cuestión que ha pasado a lo largo de la historia. Primero asegurarse los recursos para luego poder formar institucionalmente algún tipo de actor que pueda pelear por posicionarse en la arena internacional. Entonces va a haber otros actores y esto digamos, que se llamen Daesh o tengan otro nombre. El caso de Boko Haram en Nigeria es un caso claro. Boko Haram es un movimiento yihadista, digamos, por copia, si se quiere, del original del Daesh, y con inspiración de Al-Qaeda en su momento. Y tenemos las bases de Al-Qaeda que están disputando la costa de Libia, en donde está la zona petrolera. Y tenemos los últimos pozos en explotación en la Siria todavía ocupada por el autodenominado califato. Me parece que este es la variable a futuro, pero tranquiliza el hecho de saber que no va a haber una estampida como en su momento la OPEP hace años atrás determinó unilateralmente a algunos países árabes el aumento desmesurado y esto trajo algunas consecuencias. Creo que esto no pasaría en un futuro inmediato, ¿no? No, digamos, yo creo que digamos, lo que hay que entender es que se pasó a un mundo unilateral, digamos, desde la caída de la Unión Soviética a un mundo multilateral. Y por lo tanto, en este multilateralismo en el cual los grandes actores están buscando los recursos naturales estratégicos y hay una interdependencia enorme entre todas las variables económicas, creo que están haciendo que la OPEP regule, digamos, un poco más su margen político. Por lo tanto, digamos, lo que acá veo es que ante cada paso en falso que quieran dar o mover, digamos, la aguja, digamos, lo van a pensar varias veces porque hay muchos actores en pugna y por lo tanto, digamos, una situación que puede estar una crisis tipo 2008-2009, creo que no es beneficiaria para nadie. Creo que la exposición hasta ahora ha sido magistral, me atrevo a decirlo. Con alguna experiencia docente, le vamos a poner un 10, licenciado, por la fluidez y por la calidad con que ha explicado temas que son abstrusas, porque para el que domina el que no domina estas ciencias duras como la economía, yo vengo de la abogacía, vengo de otro tipo de disciplinas más blandas, es difícil de entender y es difícil también hacerlo difícil fácil. Usted lo ha logrado, por eso la felicitación y por eso, siguiendo las normas de este programa, por ser primerizo en el programa, le vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo que es un manual de mi autoría. Muchas gracias. Para que aprenda a salvarse la vida, lo cual es bueno, y que lo use y que le sea de muchísima utilidad. Muchísimas gracias. Así que, amigos, ahora vamos a una pausa y vamos a iniciar nuestro segmento nacional del día de la fecha. Bien, en nuestro segmento nacional de este programa tenemos nuevamente invitado al técnico superior en prevención de adicciones, Alejandro Daniel González. Dije bien lo del título, ¿no? Perfecto. Bienvenido, Alejandro, nuevamente al programa. Y la pregunta, desde la última vez que nos vimos, ya hace un mes y pico largo atrás, ¿cómo sigue el Estado con esto de la prevención de las adicciones? ¿Se ha avanzado, se ha retrocedido, se ha legislado? ¿Hay algo nuevo que debamos saber, que doña Rosa deba conocer en esta materia? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. No hubo ningún cambio, lamentablemente. Al contrario, ha empeorado porque han aparecido drogas nuevas. Una es el Purple Drunk o borrachera violeta, que es de los años 60, pero se volvió a poner de moda ahora en los bares a los cuales concurren la juventud. Y que puede llegar a causar la muerte. Y la otra droga es una que se instaló en Rusia, Estados Unidos y Brasil, que es Nube 9 o sales de baño, que tiene los efectos iguales a los de la cocaína, la metanfetamina o el éxtasis. ¿Es la que produce canibalismo? Es la que produce el canibalismo, exactamente. No sé si... está denominada como canibalismo, sí. Sí. Hubo un caso famoso en Miami de
de un drogadicto que mató a un indigente también comiéndoselo Sí, en el, sí, en el sí. mejor estilo de Walking Dead, ¿no? Era una cosa impresionante. Es esta la droga. Es esta la droga y la otra es la que lamentablemente se venden en los bares, que tiene codeína y bueno, otras sustancias más que agregándole azúcar y algún jugo toma ese color violeta y encima los chicos le ponen gin o vodka. Una pregunta. Si se vende en los bares, una pregunta retórica que me hago y ojalá me lo puedas explicar. ¿Cómo es que la policía no se entera? La verdad que no sé si la policía no se entera. Yo creo que las autoridades municipales tendrían que enterarse más que la policía, porque la policía no entiende, derecho, claro. actúa en derecho, no entiende de este tema. Entonces sería bueno que haya inspecciones para que la gente sepa que está tomando o los efectos que esto causa. Por otro lado, no estamos viendo nunca una publicidad con respecto a las adicciones. Tanta plata que uno está gastando o que sale de los bolsillos nuestros para las campañas políticas, ahora que hay elecciones, no son capaces de destinar el 1 o el 2% a una campaña publicitaria con relación a las adicciones. Entonces yo veo que no hay voluntad, no hay ganas o simplemente no interesa. Esta semana recién viene un programa de televisión en un canal que podían llegar a hablar, que era necesario hablar de una materia como era la de sexualidad en los colegios. Y yo tengo cientos de testimonios de docentes y alumnos en los cuales de 30 docentes que he entrevistado, solamente en 2 colegios dan una vez por mes la materia de sexualidad y con ello el riesgo de toda la droga que trae y la posterior, digamos, el posterior embarazo de nenas de 12 y 13 años, 14 años. Es un problema. Y hablando de eso, la pregunta, sabemos que tenés un título. Hay gente que tiene títulos y no lo ejerce, pero yo sé que vos lo ejercés y a fondo. Me gustaría que nos cuentes brevemente a través de qué, cómo es la organización que vos tenés de alguna manera para aglutinar voluntades en contra de la narcodependencia. Bueno, todo esto comenzó, yo fui una persona que consumió durante muchísimos años. ¿Qué valor que hay que tener justamente para decir esto, ¿no? Él conoce el problema de adentro, no de afuera. No se lo contaron en un librito ni en un PowerPoint. Te felicito por esto, ¿no? Porque hay que tener muchos arrestos, como dicen, para reconocer que de ahí te reconstruiste y te reconstituiste. Sí, es así. Yo fui alcohólico y cocainómano durante más de 15 años. Empecé con sales de anfetaminas, allá cuando tenía 16 años, 15, y hasta los 30 años, 31 años, consumí cocaína y alcohol en demasía. Y cortaste ese ciclo perverso, ese ciclo negativo, enfermizo, y produjiste un vuelco copernicano de 180 grados y terminás hoy ayudando a la gente con estos problemas. Termino ayudando a la gente con estos problemas, doy clases en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en el curso de adicciones y acompañante terapéutico en adicciones, que lo dicta el programa SUBI, Sistema Universitario Barrial Integrado, y 2 veces por semana voy ad honorem a dar las cátedras que corresponden, ¿no? Ad honorem. Ad honorem, sí, sin cobrar un peso. Ninguno de los profesores cobramos nada. Ah, qué interesante. Y hay varios cursos, violencia de género. Sí. Hay varios Todos cursos que hagan a lo importante de manejarse bien en sociedad. Sí. ¿Cómo ves que va a seguir, en este caso, la política del Estado a partir de esta crisis con la narcodependencia? ¿Cuál es tu... A ver, ¿cómo ves, cómo pensás que va a seguir y cómo desearías que siguiera? Son 2 preguntas. Yo pienso que va a seguir empeorando, que por más decomiso que se hagan de contrabandos o sea, que pasen la frontera, que agarren camiones, como siempre digo, que agarren barcos, trenes, lo que sea con drogas, esto va empeorando. ¿Por qué? Porque voy a contestar la otra pregunta. No hay una ley sobre adicciones. Yo recibí hasta hace muy poco unos proyectos que me mandaron diputados y realmente no me gustaron, hubo mucho que corregir, y que haya una ley
como hay en Bolivia, como hay en Perú, como hay en Chile, que ya desde jardín de infantes o primaria tienen una materia que es prevención de adicciones. Entonces, el equipo al cual yo pertenezco estamos tratando de armar un proyecto para poder presentarlo, y si alguien realmente nos da Toma la bolilla, posta, ¿no? toma la posta, porque realmente si no tenés un padrino político no llegás. Ahora, ¿cómo? Es imposible, porque teniendo un buen proyecto, entiendo que es muy fácil llegar con un buen proyecto y que alguien lo tome porque es algo bueno para la sociedad. No alcanzo a entender por qué no se le da la importancia debida. Quizá desde este modesto estrado alguien nos esté escuchando y tome la posta, ¿no? Es decir, la gobernadora Vidal, que es donde está en los cinturones del conurbano, es donde arde el problema del narcotráfico, el ministro Ritondo, ¿por qué no? O cualquier funcionario que tome la posta y diga, a ver, legisladores, ni hablar. Alguno, sé que muchos miran este programa y que tome la posta de este tema, ¿no? Ojalá sea como dice usted, Luis. Yo la verdad que estoy desanimado en el sentido de que veo que no hay una solución. Pudiendo haberla, con una cosa simple, sencilla, tampoco para escribir un proyecto o hacer un proyecto, formar un proyecto para que en las escuelas sea obligatoria una materia sobre adicciones, no es ninguna ciencia y no es nada, digamos, y permítame el término, tan rebuscado. Sí hay autores, hay libros, hay gente con mucha experiencia al frente de aulas que pueden hablar tranquilamente de adicciones. ¿Por qué no utilizan a esa gente, como dije la última vez? ¿O por qué tantos técnicos en adicciones no conseguimos un trabajo para poder ejercer dignamente lo que hemos estudiado? Y aparte de eso, ayudar a las cientos y cientos de personas que caen todos los días en droga. Yo estoy no cansado porque a mí me gusta, pero es una manera de decir, estoy cansado de que todos los días, y lo invito a usted cuando quiera o a su producción, a que venga a la facultad y escuche los testimonios no de 10 personas, sino de 100 o 200 personas que están haciendo los cursos por el tema, por el problema que hay en sus barrios sobre adicciones. Lo vamos a hacer. No vamos a rehuir esta invitación que me resulta absolutamente interesante porque además va en línea con la línea editorial de este programa, que es darle voz a los que muchas veces no tienen voz en otros programas de neto corte comercial o amarillista o populista político y demás. Acá vienen a hablar los que quizá de otra manera no pueden hacerse escuchar. Vamos a ir, vamos a grabar, vamos a hacer algún especial sobre este tema in situ, para ver de qué se trata, qué hacen, cómo opinan aquellos que trabajan como él, que trabajan ad honorem, que trabajan por mejorar una sociedad, para reducir la violencia que implica la droga, que esto ya es un tema de por sí. Sí, lo vamos a hacer. Y como para ir cerrando el panorama, en la organización, además de dar clases, ¿dan otro tipo de apoyo? Nosotros asesoramos a empresas, damos cursos, damos charlas, hacemos talleres. ¿Hace talleres? Hacemos talleres, cursos, preparamos empleados de sindicatos, de policías, de gobierno. Estamos dispuestos a asesorarlos. Me gustaría que le dijeras a la audiencia exactamente cómo es la denominación y cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, mi www es desplegarsalud.com.ar. Mi WhatsApp es el 15 30 85 71 14 y mi nombre es Alejandro González. Mándenme por WhatsApp o escriban a mi página y bueno, en menos de una hora tendrán la respuesta que sea necesaria, ¿no? Esa es la idea, vincular las partes en conflicto o vincular a las víctimas, ¿no? Entre sí, porque en realidad potencialmente todos somos víctimas de caer como alguna vez has caído en las garras de la droga, de lo cual es muy difícil salir y más difícil aún de reconocer, así que es doble valía. Me parece que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, conectarnos, no tener pruritos a la hora de reconocer lo que es una enfermedad y no un delito, porque debe ser así. Hay un montón de consumidores sociales que han caído en la dependencia y no han cometido jamás ningún delito alguno.
chicas excelentes que estudian en la facultad y sin embargo consumen porque han entrado en este corsi, ricorsi siniestro del consumo y de la necesidad fisiológica de consumir. Entonces, un poco la idea es contarles un poco lo que se está haciendo, invitarlos a que se comuniquen. Esto aspira a ser una red de redes a nivel de organismos sociales, en paralelo al Estado, no suplementándolo de ninguna manera, pero a veces cuando el Estado se duerme hay que darle un poquito de aliento, ¿no? Para que vea lo que hace la gente sin apoyo, a ver si el Estado, teniendo toda la posibilidad de apoyar, alguna vez se hace ver. Sí, Luis, yo realmente agradezco este espacio que usted me brinda y le puedo decir a los padres y a aquellos chicos que están en consumo y quieren salir que se puede salir, que se puede, que tienen que hacer el esfuerzo, que busquen buenos terapeutas, que busquen buenos lugares donde tratar sus adicciones y van a poder salir. Yo llevo 23 años ya de no consumir ningún tipo de sustancia, ni consumir alcohol, y vivo todos los días hablando de este tema, o sea que ni siquiera me llama la atención volver a consumir, que sería muy fácil cuando uno dice habla todo el día de esto y no consume. Es raro que... No, se puede. Conozco gente de muchos años, de 10, 12, 14 años que están siendo alumnos en este momento, que no consumen, y mucha gente que consumió Paco hace 6 o 7 años que tampoco está consumiendo. O sea que se puede, pero necesitamos una mano del Estado como para que realmente esto llegue a un final para muchísimas y muchísimas familias que hoy están padeciendo. A ver si el Estado una vez más no hace oídos sordos, no todo se trata de asistencialismo, no todo se trata de propaganda, no todo es asfalto, sino que acá son seres humanos en peligro, en riesgo cierto, y gente como la gente que trabaja para que esto deje de pasar. Alejandro Daniel González, un buen profesional y por sobre todas las cosas un buen tipo. Gracias. Así que ha sido un gusto tenerte una vez más y ya nos irás contando con el tiempo cómo va evolucionando todo esto. ¿Cómo no? Así que amigos, así nos despedimos hasta la próxima, diciéndoles como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Gracias.